Antes me gustaría presentar a los dos, en este caso el primer ponente, Alberto Moral, doctor en Ingeniería Ambiental e investigador de Cartif, músico en excedencia, creo. Que se va a encargar de esta primera presentación, que nos va a dar unas pinceladas generales del proyecto, que luego entraremos más en detalle. Y luego, a continuación, la siguiente intervención, ya aprovecho para no interrumpir, estará Francisco Campo, que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica del País Vasco y es socio fundador, director gerente y responsable de proyectos en ICA Ingeniería, y que ha participado en el proyecto en una segunda parte relacionada con el tema de evaluaciones ambientales. Han realizado un trabajo, creo que francamente interesante, y que luego nos contará. Y, Alberto, te dejo. Veo que tienes la voz. No sé si ha sido de cantar o no ha sido eso. Bueno, no entremos en detalles. No, lo dejamos ahí, sí. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Comisión por cedernos este espacio para desarrollar nuestro evento fin de proyecto de Live Battle CO2. Agradecer también, sobre todo, al personal de la PTC, que en concreto a Alfonso, a Mercedes y José Luis, que se han encargado de todo el tema logístico para que todo salga hoy también como de momento está saliendo. Y mi labor como coordinador del proyecto desde la Fundación Cartif, pues va a ser ahora explicaros un poquito cómo nace este proyecto, en base a qué necesidades y cuál ha sido un poco pues el timeline que hemos sufrido desde que comenzó esto hace ya casi 5 años. Bueno, el proyecto tiene como objetivo principal la demostración de la viabilidad tanto técnica, ambiental como económica de la incorporación de la biomasa en la fase de producción de mezclas asfálticas en planta, que es una etapa que habitualmente ha estado ligada al uso de combustibles fósiles de manera tradicional en el mercado europeo, español, yo creo que a nivel mundial. Para ello se acudió a la convocatoria LIFE, que es un instrumento, el único instrumento europeo dedicado íntegramente al medio ambiente, y se ha realizado un proyecto que al final ha tenido una duración de 3 años y 9 meses. Acabará a finales del mes de junio. Tenemos un presupuesto de casi 1,5 millones de euros, de los cuales en modo subvención recibimos un 60%, por lo tanto, el resto de los socios tienen que contribuir con un 40% para completar el presupuesto del proyecto. Esto es realmente el primer nivel de compromiso que te exige la Comisión, en el sentido en el que cada uno de los socios ha aportado un mínimo de un 40% de fondos propios para poder llevar a cabo estas actuaciones, de las cuales en gran medida se va a beneficiar pues, la masa social de manera global. Es un proyecto que está enmarcado dentro de la mitigación del cambio climático, es decir, intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es un proyecto meramente, como veremos a lo largo de esta jornada, es un proyecto demostrador. Respecto a los socios, aunque ya se ha comentado, Cartif es el coordinador del proyecto, es un centro tecnológico, Collosa es la empresa donde se demostrarán las tecnologías que se han desarrollado y, como ha comentado antes José Luis perfectamente, la plataforma tecnológica española de la carretera queremos que sea ese altavoz que permita transferir esos resultados a todo tipo de stakeholders que están relacionados con la pavimentación, y en este caso hablamos desde fabricantes de mezclas, propietarios de infraestructuras, entidades de estandarización, administraciones públicas, proveedores de equipos y un largo etcétera, ¿no? Esa función creemos que es principal. De hecho, LIFE considera fundamental que donde ellos inviertan dinero haya un esfuerzo fuerte en comunicación y diseminación de esos resultados obtenidos. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, Cartif y Collosa tienen una relación ya muy dilatada en el tiempo. Desde hace bastantes años nos conocemos muy bien y hemos colaborado en muchos proyectos, y se decidió aplicar la metodología de análisis de ciclo de vida para las mezclas asfálticas que fabricaba Collosa. En concreto, se realizó un estudio valorando las 5 primeras etapas, es decir, desde el momento que se extraen las materias primas, su transporte, procesos de fabricación, distribución hasta la obra y puesta en obra de esas mezclas. ¿Qué es lo que se vio? Se vio que la etapa de fabricación, en este caso, representa casi un 50% si atendemos a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la primera intención era identificar dónde están los mayores impactos en este proceso. Una vez establecido dónde está, vamos a ver cuál es el objetivo ambiental hasta la puesta en obra.
Aquí vemos la distribución que hemos visto anteriormente y estamos hablando de que, bueno, con pequeñas diferencias, una mezcla asfáltica desde toda la extracción de las materias primas hasta que es puesta hasta que se pone en obra, hasta que es construida, aproximadamente tiene unas emisiones en torno a 60 kilogramos de CO2 equivalente. ¿De acuerdo? Estos valores pueden variar, pero vamos a partir de ese número. Como hemos visto, el mayor impacto está en la etapa de fabricación. Y precisamente en la etapa de fabricación, en la planta asfáltica, vemos que el calentamiento de áridos representa el mayor impacto con casi más de un 75% de responsabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero, seguido por el calentamiento de betún, eso es obvio, son los principales procesos del proceso de fabricación de mezcla en caliente. Y luego tenemos otro tipo de impactos como son los grupos electrógenos que suministran electricidad para el correcto funcionamiento de toda la planta, las palas cargadoras que alimentan los silos en frío para los áridos y también pues el transporte de los combustibles hasta la planta. Con esta foto, que representa aproximadamente 30 kilos, lo que se emite en planta, tenemos también identificado dentro de la planta dónde tenemos que poner, digamos, nuestro mayor esfuerzo e intereses, que son en los procesos térmicos de calentamiento, en los dos. Bueno, pues Cartif y Collosa decidieron buscar apoyo en financiación para intentar mitigar este impacto y el elemento que se identificó como más adecuado en concreto fue el proyecto LIFE. El proyecto LIFE la convocatoria LIFE es una convocatoria que te permite no es tanto una convocatoria de investigación como de desarrollo o innovación o demostración. Permite que tecnologías que ya están maduras en otros sectores o procesos que ya están validados en un TRL bastante importante puedan ser aplicados y sirvan como ejemplo para ser transferidos a otro tipo de sectores o transferirlo al resto de stakeholders del mismo sector. En concreto, acudimos a la convocatoria de 2014 en la parte de mitigación del cambio climático y un proyecto meramente demostrador, ¿no? Por tanto, tenemos perfectamente ubicado cómo ha sido la gestación y el objetivo principal fue reducir en torno a un 80% las emisiones que se generan en la planta. Para ello se realizó un diseño de prototipos que fueron instalados en la planta de Cubillas de Santa Marta. Luego Carlos ahondará mucho más en esta parte técnica, pero yo quiero resaltar el esfuerzo y el compromiso que supone para una empresa como Collosa invertir aportando fondos propios para montar un prototipo en una planta que se ha convertido ahora mismo en una planta que es, yo entiendo que la única a nivel nacional que es capaz de trabajar de modo versátil, bien sea en modo fósil, bien sea en modo biomásico, combinando incluso los dos, incluyendo reciclado. Por lo tanto, es una planta multifuncional que tiene multitud de opciones de funcionamiento. Dentro de este diseño de prototipos cabe destacar, por ejemplo, el sistema de calentamiento de betún, que fue una caldera de biomasa que opera con pellets. Aquí veis los procesos de construcción que se realizaron hasta que finalmente fue instalada en la planta de Collosa. También dentro de la parte de diseño de prototipos está el equipo de calentamiento de áridos, que incluye un trommel individual y un quemador de biomasa, que en este caso funciona con pellets para obtener un ratio de poder calorífico mucho más elevado, y donde aquí podéis ver pues, en las fases de fabricación, desde el cilindro en bruto del trommel hasta los distintos componentes. Aquí está el quemador. Y Carlos pues, posteriormente os enseñará el prototipo final que podéis ver en esta imagen. Por lo tanto, si seguimos una línea de actuación, el diseño de prototipos, en el cual Collosa y Cartif estuvieron involucrados. Luego hubo un proceso de incorporación a la planta. Es muy complicado que una planta que está ya prediseñada pueda albergar este tipo de prototipos. Por lo tanto, tuvimos que tener en cuenta muchos factores de operatividad, funcionalidad, seguridad, incluso para poder incluir estos prototipos dentro de una planta industrial y siempre respetando que la planta, en el momento en el que tuviera que fabricar de manera convencional para satisfacer los contratos que Collosa tiene con distintas administraciones, pues fuera capaz de, en ese mismo momento, parar todo lo que es los ensayos de demostración y poder trabajar de manera convencional, como ellos trabajan. Posteriormente hubo una puesta a punto de las instalaciones y los ensayos de calidad, tanto en los áridos que se calentaron con biomasa como en las mezclas finales que se obtuvieron. Se hizo un tramo de demostración para poder validar a nivel real la viabilidad de este proceso.
Y una de las partes más importantes, que yo considero más interesante de este proyecto, es que se han desarrollado las reglas de categoría de producto, es decir, los protocolos necesarios de acuerdo a la normalización vigente para comunicar los resultados ambientales de la mezcla asfáltica que Collosa está realizando. Se ha desarrollado para que cualquier empresa constructora a nivel mundial sea capaz, o europeo o mundial, Francisco, europeo, mundial, europeo, sea capaz de comunicar sus resultados ambientales de una manera estandarizada, es decir, todos jugamos con las mismas reglas. Collosa, esta misma semana, ha sido adjudicada, vamos a decirlo así, como la primera compañía a nivel europeo y, por tanto, mundial, que ha recibido la declaración ambiental de producto, la EPD, tiene el número 1, en el cual comunica los resultados ambientales de su mezcla asfáltica fabricada de acuerdo al esquema del proyecto Life Battle CO2, por lo cual hay que felicitarles por ello. También dentro del contexto del proyecto se ha realizado una monitorización exhaustiva de cuáles son los impactos ambientales antes y después de introducir este tipo de tecnologías, y también un análisis socioeconómico de cuáles son los impactos del uso de la biomasa en este sector. También la PTC, lógicamente, ha tenido un papel fundamental apoyando a los socios, porque no solo son difusores, son grandes conocedores técnicos, y además pues, han facilitado el acceso a distintos eventos de diseminación, han tenido la página web activa y han realizado también una labor muy interesante. Y os pido, por favor, que nos proyectéis el vídeo corporativo del proyecto, donde vais a poder ver de una manera más o menos resumida en qué ha consistido. Y que da acceso a otros servicios esenciales, como pueden ser la educación o la sanidad. ¿En algún momento te has planteado qué componentes forman la carretera y de qué manera se fabrican? La carretera está compuesta por varias capas de distintos materiales, pero el que más familiar nos resulta es el asfalto, cuyo nombre técnico es mezcla asfáltica. Las mezclas asfálticas están formadas por la combinación de betún, un producto derivado del refino del petróleo, y áridos, formando un conjunto que proporciona resistencia y flexibilidad a las carreteras y cuya capa superior dota de seguridad y confort a los usuarios. Pero ¿cómo se fabrican las mezclas asfálticas? De ello se encargan las plantas asfálticas. En los procesos de fabricación más habituales, los áridos son calentados hasta 160 grados centígrados. Las carreteras son un elemento fundamental en nuestras vidas. Más del 80% de los pasajeros y mercancías se mueven gracias a las carreteras. La carretera es un servicio público abierto 24 horas al día, los 365 días del año, y que da acceso a otros servicios esenciales, como pueden ser la educación o la sanidad. ¿En algún momento te has planteado qué componentes forman la carretera y de qué manera se fabrican? La carretera está compuesta por varias capas de distintos materiales, pero el que más familiar nos resulta es el asfalto, cuyo nombre técnico es mezcla asfáltica. Las mezclas asfálticas están formadas por la combinación de betún, un producto derivado del refino del petróleo, y áridos, formando un conjunto que proporciona resistencia y flexibilidad a las carreteras y cuya capa superior dota de seguridad y confort a los usuarios. Pero ¿cómo se fabrican las mezclas asfálticas? De ello se encargan las plantas asfálticas. En los procesos de fabricación más habituales, los áridos son calentados hasta 160 grados centígrados utilizando fuel o gas natural. Por su parte, el betún también alcanza la misma temperatura, mediante circuitos de aceite térmico calentados con gasoil. Finalmente, ambos componentes son convenientemente mezclados y transportados hasta la obra para ser extendidos y compactados en la carretera. El proceso de fabricación de mezclas asfálticas tiene una alta dependencia del uso de combustibles fósiles. Desde que se extraen los materiales hasta que la mezcla asfáltica está ubicada en la carretera, se emiten unos 60 kilogramos de CO2. Aproximadamente el 50% están relacionados con el proceso de fabricación. Y dentro del proceso de fabricación son precisamente los procesos de calentamiento de áridos y de betún los que tienen más relevancia. Identificados los focos más importantes de emisión de gases de efecto invernadero,
el Centro Tecnológico Cartif, la empresa constructora Collosa y la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera decidieron poner en marcha el proyecto Life Battle CO2 bajo la cobertura del programa LIFE de la Unión Europea. El objetivo es disminuir las emisiones de CO2 generadas en la planta de fabricación, sustituyendo los combustibles fósiles por biomasa. Con este fin, para el calentamiento de áridos y betún, se han diseñado una serie de instalaciones prototipo que se han incorporado en la planta industrial que Collosa tiene instalada en Cubillas de Santa Marta, Valladolid. Estos prototipos han posibilitado fabricar mezclas asfálticas utilizando biomasa como combustible alternativo. La selección de la biomasa como combustible se ha realizado atendiendo a criterios de economía circular, primando la cercanía geográfica y evaluando en profundidad sus características como combustible. El proyecto ha verificado que tanto los áridos como las mezclas asfálticas fabricadas con biomasa cumplen con las características técnicas exigidas. Se ha realizado un tramo de demostración a escala real, donde se ha extendido mezcla asfáltica fabricada con la nueva instalación prototipo. Como resultado final, podemos afirmar que los procesos de fabricación en planta han disminuido las emisiones de CO2 en casi un 90%, consiguiendo de esta manera aunar la sostenibilidad ambiental sin perjuicio de la seguridad y confort de los usuarios de la carretera. Ha hecho un trabajo realmente bueno con este vídeo. Y dar las gracias a todos por acudir y os dejo ahora con Francisco. Gracias.